Charlie hizo que 832,000 personas perdieran sus trabajos. Fueron de tener trabajo a no tener nada. Es muy curioso que me esté acusando el hombre cuya compañía tuvo que pagar la multa más grande por fraude en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué tal y muy buenas noches? Comenzamos la semana hablando de política, en particular la contienda para gobernador en este estado de la Florida, que está, por cierto, bastante caliente y bastante empatada. Ha sido una campaña sucia por parte de ambos candidatos, en donde el dinero se ha desbordado como nunca, llegando a casi cerca de $100 millones entre ambas campañas para obtener el puesto de gobernador. Mientras que revistas de este país, la prensa en general, la sitúan como un ejemplo de todo lo negativo que está ocurriendo en la política de este país, no solamente en la Florida. Mientras tanto, y hablando de política a nivel nacional, el presidente Obama no le aceptan ni la tarjeta de crédito que presenta en un restaurante. Ya les voy a contar qué fue lo que pasó con su tarjeta de crédito mientras que Michelle tuvo que pagar la cuenta. Pero antes, en este evento que están viendo en pantalla, lo más avergonzante es que sus propios afroamericanos, la gente que votó por él, se empezaron a levantar mientras el presidente estaba hablando en este evento político apoyando al gobernador de Maryland. Avergonzante. Les tengo toda la información y bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información, análisis y debate para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar para usted. Bueno, buenas noches nuevamente. Ahí estamos ya en la recta final de la campaña entre el gobernador actual de la Florida, Rick Scott, y alguien que quiere volver a ese puesto, el señor Charlie Crist. Vamos entonces a darle la bienvenida a dos miembros de cada uno del partido, de cada partido, quiero decir, para que nos expliquen por qué la campaña es tan sucia, por qué hay tanto dinero y por qué esta aura de negatividad sobre la campaña de estos dos señores. Gracias a Ana Carbonell, sin duda, que es una de las mejores analistas y consultoras políticas republicanas que hay en el estado. Estuvo muy cerca durante mucho tiempo del entonces congresista Lincoln Díaz Balart. Gracias, bienvenida. Héctor Caraballo, analista político, presidente del Comité Cubano-Americano del Partido Demócrata. Gracias, gusto en tenerlo. Vamos a hacerlo sencillo para que la gente no se me aburra. Esto es un tema árido, las campañas presidenciales, las campañas para gobernador, pero es importante que usted sepa y que usted elija a la persona que va a estar a la cabeza en el estado, porque influye en muchas diferentes situaciones que le afectan a usted directamente. Vamos a empezar contigo, Ana. Scott, ¿por qué tiene que regresar a la silla gubernamental? Mira, hace 4 años el gobernador Scott le dijo a los floridanos, estábamos en una crisis económica, las personas estaban perdiendo sus hogares, más de 800,000 personas perdiendo sus trabajos, y en los momentos más difíciles del estado, él dijo a las personas, yo me comprometo a trabajar para crear empleo, para cambiar el ambiente de la Florida, para que los pequeños negocios sientan confianza y puedan crear trabajos nuevamente. ¿Lo hizo? Claro que sí, claro que sí. Hoy por hoy vimos de un desempleo del 11% a un desempleo del 6.1% basado en la cifra del viernes pasado. Más de 650,000 trabajos se han creado. Hay más empresas, incluso la Florida encabeza los estados donde más hispanos están abriendo pequeñas empresas porque hay más confianza en la economía. Cuando vemos los recursos a la educación, fondos históricos para la educación, ¿por qué? Porque hay confianza en la economía. Estamos recibiendo ingresos tributarios debido a que existe esa confianza en la economía. Quédese ahí. Entonces, si usted está apoyando al señor Crist y Charlie Crist tiene que lidiar con una cifra tan base como es el desempleo y el que ya yo estoy trabajando. Lo que dijo Ana es verdad. El problema es que ¿es verdad? Sí, como no, Okay. Porque es verdad para todos los Estados Unidos. Okay. Toda la economía americana ha mejorado. Entonces no es un mérito de Scott, es lo que usted dice. Indudablemente no es un mérito de Scott. Es que la economía desde hace varios años, en lugar de perder empleo, está ganando empleo. Entonces Scott puede haber tenido sus aciertos, pero definitivamente el acierto de la mejora de la economía de la Florida no se le puede atribuir
No. al señor Scott, por Dios. Igual que el problema de los desaciertos, porque veo anuncios en contra del gobernador Crist sobre cuántos empleos se perdieron, cuántas cosas malas, ¿sí? Él estaba en los últimos años del presidente Bush en plena crisis económica y recibió una situación distinta. Ok, ¿por qué Charlie Crist tiene que volver ahora al puesto? ¿Por qué hay que sacar a Scott y volver a poner a Crist? Por una cosa que es una realidad en lo que es la política de Estados Unidos. Charlie Crist, como hay quien habla, no, que ha cambiado, cambia casaca, que saltó sí, de o un primero lado fue para republicano, allá después y todo demócrata eso. y después independiente y ahora volvió. Realmente, si usted analiza a Charlie Crist, era un republicano moderado, un republicano de centro, y ahora es un demócrata moderado, un demócrata de centro. La diferencia con Scott es que Scott es muy conservador, es un republicano muy al extremo, y esa es la diferencia por la cual muchas personas prefieren a un político con el que se pueda llegar a acuerdo. Mira, la gran diferencia aquí, y donde discrepo de mi amigo, es que muchos estados no han tenido el mismo nivel de recuperación que ha tenido la Florida. La Florida ha tenido un nivel de recuperación, no dicho por mí ni por la campaña de Scott, sino dicho por los expertos economistas. Encabeza la nación en la recuperación económica y eso tiene un nombre, se llama la gestión de gobierno de Rick Scott. A diferencia de Charlie Crist no le interesó ser gobernador. Sus últimos 2 años como gobernador, Charlie se estaba dedicando a postularse o bien para vicepresidente bajo McCain o bien para senador federal. Creo que la última cifra que vi fue que faltó a su trabajo como gobernador más de 130 días porque no le interesaba la posición. ¿Cuál es la diferencia de lo que ha hecho Rick Scott? Rick Scott lo primero que empezó a hacer es llamar a las compañías alrededor del país. Vengan para la Florida, les voy a dar incentivos de impuestos, les voy a dar otras oportunidades para que ustedes abran negocios aquí en la Florida, y eso ha funcionado. Tenemos compañías importantísimas que se han relocalizado en la Florida y por eso es que la Florida encabeza la nación en lo que es la recuperación económica. Y entonces, eso tiene nombre y apellido. Y si eso es así, que me parece que es encomiable y loable para nuestros ciudadanos, entonces ¿por qué están empatados? Si el gobernador lo ha hecho tan bien. Es la naturaleza política del Estado. No, o sea, pero, sí, es explícame, la naturaleza política del Estado. ¿En qué sentido? O sea, entonces que nosotros no somos gente leal y que no es una cuestión de lealtad, yo creo que es una cuestión de la dinámica política del Estado. Todas las últimas contiendas, tradúceme eso. Muy sencillo, todas las elecciones a nivel estatal, tanto para presidente como para gobernador, en los últimos 10 años en la Florida, son bien reñidas. No son contiendas que se ganan por 5 puntos, 6 puntos, son contiendas que se ganan por 1 punto. Barack Obama ganó la Florida, creo que fueron por 70,000 votos, ¿no? Ya, pero o sea, si ya yo tengo un expediente que yo puedo demostrar a este electorado de lo bien, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo que lo estoy haciendo, yo no tengo por qué haber gastado 30 millones de dólares de mi propio bolsillo. Esto es un estado enorme, sí, donde la campaña... pero el país es enorme. No, pero el estado es enorme. Estamos hablando de numerosos mercados de televisión. Es un estado donde requiere que sean anuncios de televisión los que lleven el mensaje y eso es costosísimo, desgraciadamente. O sea, guste o no nos guste, es la realidad política de la Florida, que para anunciar tu mensaje tienes que gastarte en televisión para que ese mensaje esos 30 llegue. millones son básicamente para comprar aire en la televisión, en inglés y en español. De ambos lados. Oye, yo te voy a poner un ejemplo. Dime. Tú tienes este empresario de Next Generation, un tipo que era minero, o sea, que ganó su dinero haciendo de California, y se ha invertido aquí en la Florida 5 millones. ¿Por qué este señor tiene que gastarse 5 millones en una contienda en la Florida? ¿Qué intereses tiene él en la Florida? Porque es patriota. Sí, pero indudablemente. El problema es el Dígame, siguiente. explíqueme por qué entonces. El problema de la elección, como tú nos quieres plantear, ¿no? Que es cierto que ¿por qué están empatados? Dígame por qué. Porque el presidente Scott, el gobernador Scott, tiene una serie de cosas que no son aceptables para una parte del pueblo. Dígame por ejemplo cuál. Empecemos por lo siguiente. Mira, aceptables. dos fundamentales. Sí. El problema de la ampliación del Medicaid. Bien. Si el gobernador y el Congreso republicano hubieran aceptado la ampliación del Medicaid como la han aceptado una gran cantidad de estados en Estados Unidos, o ahora en estos momentos no habría 800,000 personas, que son 800,000 muy posible, casi todos votantes, que no estarían sin seguro médico como lo están ahora. Claro, pero para hacerlo eso bien sencillo, que ese es el famoso Obamacare, que es lo que dice, y usted me lo va a decir ahora, que es lo que dicen algunos republicanos, que está muy bien que por 3 años el gobierno federal te va a ayudar a pagar esa carga.
Pero ya después te deja solo. No, sí, no. Después te deja solo y es responsabilidad del Estado. Así. Después te paga, sigue pagando el 90%. Y pero tú tienes que pagar un 10%. Que eso es poquito. Pero cuando las cifras son grandes. Pero es que como los otros estados de Estados Unidos lo están haciendo y ninguno ha quebrado. Es cierto, y hay mucha gente que considera que es importante porque hay mucha gente que no tiene plata para pagarse. Lo que sucede es que no es costeable. O sea, el Estado dice, nosotros como Estado no podemos asumir esa responsabilidad de costear al Medicaid sin el compromiso de que el gobierno federal pague 100% al Medicaid. Vamos entonces a entrar en deuda. Bajo Charlie Crist entramos en una deuda exorbitante que hoy por hoy la continuamos pagando. Pero entonces la respuesta es que tú haces con esos 800,000 que él está diciendo que necesitan el Medicaid y que necesitan la ayuda de Obamacare. No es la Obamacare no está funcionando. Vamos a ser honestos, Obamacare no está funcionando. Acaban de cancelarle la póliza de seguro a 35,000 personas en la Florida. Estamos viendo que las personas que tienen sus seguros normales, que no son parte de Obamacare, le han aumentado la tarifa, que le han cambiado los médicos, que Medicare Advantage, nuestras personas mayores, que son los que pagaron por Medicare, le van a decir, mira, nosotros para pagar por Obamacare usted no va a poder continuar recibiendo los beneficios. Quédate ahí. Sabemos que Obamacare es más grande que un mundo colorado. La pregunta es, ¿usted considera que a Charlie Crist el Obamacare, el tema del seguro de salud, le puede dar la victoria o le puede costar la derrota? En la Florida ¿Le va a dar la victoria? Indudablemente. Y además, ¿indudablemente qué? Que sí le va a dar la victoria, y además tiene que tener una constancia con respecto a nosotros, los hispanos. Una gran parte, una proporción grandísima de esos 800,000 personas son hispanos. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy estábamos viendo que desgraciadamente los hispanos no están siendo tomados tanto en consideración para las elecciones de noviembre, porque nosotros votamos cuando hay presidenciales, pero no cuando hay elecciones a mitad de camino. ¿No están siendo tomados en cuenta por quién? Bueno, ni por los republicanos eso ni no es por verdad. los demócratas. Eso no es porque verdad. La realidad es que nosotros es nuestra culpa, no salimos a votar. Sí ha existido, y de aquí yo creo que vamos a estar de acuerdo. Sí ha existido una campaña donde pero entonces vamos con los afroamericanos. Lo que pasa es una cosa que es indudable, que hay estados, que es lo que se ha dicho y quizás se interprete mal, que hay estados en los que se está compitiendo para el Senado, en el que los hispanos no representan nada y tienen un porcentaje muy mínimo. No, y donde hay apatía, porque ¿qué es lo que sucede? Muchos hispanos se sienten desencantados con el presidente porque prometió dar el plumazo con respecto a la reforma migratoria y después se echó para atrás y desencantados. Pero no solamente los hispanos, eso vamos a seguir hablando, el problema de los hispanos y el peso político para en estas elecciones de noviembre, sino vamos a mostrar lo que los propios afroamericanos le están haciendo al presidente. Sin duda que este señor está lleno de canas y con razón su propia gran base, que son los negros norteamericanos, en este evento del gobernador de Maryland, que fue a apoyar al gobernador demócrata, se le estaban yendo. Entonces dígame usted, el demócrata, ¿cómo es posible que cuando el presidente habla, la gente no se levanta y se va? Que hay en Maryland, y que entonces ellos se disgustaron porque el presidente fuera a apoyar al gobernador por un motivo netamente local de ahí. Pero no ¿usted no cree que esto refleja de cierta manera? Los afroamericanos van a votar por el Partido Demócrata. No, mira, lo que sí es un hecho es que no el Partido Demócrata está muy consciente de que Obama no es el candidato más popular en este momento. Por lo tanto, como no era Bush tampoco en un momento. Obama lo que está haciendo es recaudando dinero para el Partido Demócrata, pero no está haciendo campaña para estos candidatos al Senado, porque ellos saben que le perjudica ganar la mayoría del Senado el Obama estar haciendo campaña. Igual que Obama no está haciendo campaña por Charlie Crist aquí en la Florida. Que eso es una realidad, que lo quieren separar. Es una realidad política. Pero también, repito, lo que le dije a ella le pasó a Bush también, que lo querían separadito. Vino la última vez, hubo muchas personas que estuvieron ausentes. Es un problema de política que tú tienes que aceptar que el candidato considera que si me va a ayudar o no me va a ayudar. Tú no puedes pedirle a un candidato que se suicide. La realidad es que el país se está dando cuenta que donde están funcionando las políticas de recuperación económica a nivel nacional son estados donde hay gobernadores republicanos. O sea, y entonces eso es un reflejo y lo estamos viendo en Scott Walker, lo estamos viendo en Kasich, lo estamos viendo en Perry, lo estamos viendo en Scott, porque los números de la economía no mienten. Lo estamos viendo en muchos estados que es totalmente contrario. Lo que pasa es que en este sentido, en estas elecciones, los estados en que hay discusión con el Senado
son estados que Obama perdió también, al fin y al cabo, en las últimas elecciones. El problema difícil en esta campaña para los senadores demócratas es que son los estados que están a discusión. Gracias. Son estados que el presidente perdió. Gracias a ambos. Vamos a ver qué pasa. Están empatados. Usted es el que decide. Ya regreso. Aquí en el futuro cojan y váyanse de aquí. La juventud cubana, frustrados y sin esperanzas, clama por cambios desde las calles de la isla. ¿Estará en sus manos el cambio? Para los jóvenes, aquí en el futuro, no te gradúes universitario, no te gradúes nada. Aquí en el futuro cojan y váyanse de aquí, o revuélvanse. Por los problemas económicos que hay, la falta de libertades, no tenemos ningún derecho, nos irrespetan constantemente, tenemos la calle llena de policías siempre. La juventud sobre todo quiere ver cosas distintas, quiere vivir otro drama que no sea este, porque es que aquí la situación está caótica, pésima, mucha represión, pobreza, miseria. Bueno, es la opinión de los jóvenes cubanos. En la actualidad, como he dicho en otros programas, hay una ola de balseros llegando a las costas de la Florida, a las islas de las Bahamas. Y, por ejemplo, en Cat Cay, vamos a mostrar las imágenes, en las últimas horas llegó un contingente de balseros, 19 balseros que han llegado a las costas de esa isla, y vemos esas fotografías, ahí están, donde vemos niños, mujeres, algunos en un estado bastante de deshidratación. La isla de Cat Cay pertenece a las Bahamas. Vamos a ver entonces cuál va a ser el destino de este grupo. Pero podríamos decir que este es el último grupo de balseros que se sabe que han llegado o que llegaron a las Bahamas en el intento de llegar a la Florida. Le damos también la bienvenida a Yaimara Naranjo, que es bailarina, desertó en septiembre. En octubre. En octubre, en los últimos días, porque ya presentamos a uno de tus compañeros de la compañía cubana Prodanza, de Laura Alonso. Así que bienvenida. Vamos a ver entonces, mi querido señor, vamos a mostrar otro fragmento de este pequeño documental que ha presentado Radio y TV Martí. Y bueno, la bienvenida a Amado Gil, que estaba tan entusiasmada con la presencia de Amado Gil, que me encanta que esté por primera vez en el programa, sin duda uno de los periodistas estrellas de Radio y TV Martí. Y este reportaje es de él. Vamos a ver un segmento. Una de las cosas que más le preocupa al joven cubano es el dinero, cómo buscar el dinero, cómo vivir bien, la necesidad que tiene en su casa. Que andan sin dinero, por ir por la calle, sin estudiar, sin hacer nada. Prácticamente no se preocupan casi ni los estudios, ni del futuro, en otras perspectivas. Es nada más, él es lo material, es lo que más yo veo que a los jóvenes les preocupa hoy en día. Es que los balseros están llenos de jóvenes y por eso ustedes en TV Martí decidieron hacer dentro de Cuba un tipo de documental o de reportaje para averiguar qué está pasando. Muy sencillo, lo que hemos tratado de utilizar es a los periodistas independientes cubanos, ¿no? darle trabajo en ese sentido, y han lanzado precisamente, o sea, salieron a la calle a preguntarle a la gente cuál es el mayor miedo que tú tienes en el futuro. Y yo diría que el común denominador que utilizaron fue el miedo económico. Tienen temor al futuro, no saben qué va a pasar en el futuro. Incluso hay algunos, no aparecieron ahí, pero hay algunos que llegaron a decir, mira, yo no me preocupo, si el presente no tiene mucho sentido, el futuro me importa menos todavía. Vamos a esperar cuando yo sea viejo a ver qué pasa en el futuro. Es decir, lo que yo noté con el material que llegó de Cuba es más bien un vacío, María Elvira. Si tú me preguntas cuál es el futuro mío, yo te puedo decir, bueno, yo estoy contento en Radio Televisión Martí, que si quisiera seguir trabajando allí, quisiera llegar a esto. O sea, cada cual tiene un propósito. Yo hablaba con Yaimara antes de que la conocí aquí en el estudio, antes de comenzar, y ella misma me decía, me encanta el pie este que me estás dando, porque ella misma me decía, no, es que el futuro en Cuba, llegué hasta aquí, yo era bailarina, llegué hasta aquí, y ya a partir de ahora, si quiero más futuro, tengo que brincar. Ya ¿Y eso no tengo. por qué era? ¿Por qué llegaste hasta ahí y sabes que ya no podías seguir creciendo en la compañía? Creo que es un tema que está más que tocado. Nosotros los jóvenes cubanos queremos un futuro mejor
Y yo, pero en el caso tuyo en particular, ¿por qué te sentiste ese techo? En mi experiencia particular, sentía que tenía que dar el salto, ¿sabes? Por mi edad, más que nada, tengo 25 años y estaba buscando independencia, independencia que creo que me ayuda mucho en este país, por las oportunidades que tengo, sobre todo por mi carrera. Soy bailarina y creo que aquí tengo más posibilidades como bailarina. ¿Se quedaron? ¿Cuántos de ustedes se quedaron? Nos quedamos 16. 16. 10 que era bailarines. La mitad de la compañía que Un poco, viaja a México. Un poco menos. Éramos 35, 19 regresaron, 16 se quedaron, 10 bailarines y 6 técnicos. Entonces eso, me imagino que le preguntaba a tu compañero que para la compañía es prácticamente el 50% del cuerpo de baile se quedó. Por supuesto. No es así, No, y mira, bueno, y no se puede. Déjame solamente, ahora me vas a dar más, me vas a seguir compartiendo sobre qué significa este documental. Vamos a mostrar otro fragmento, adelante. Yo empecé de los 16 años, ya tengo 25 años, tengo un niño de 6 años, un niño de 6 años lo mantengo yo. Ese niño, ¿cómo se mantiene a base de esto? Ese niño no le falta nada, preso por prostituirlo. Cuando un niño está sin un plato de comida, ¿cómo tú buscársela, cómo tú dársela, que tú te levantes por la mañana y saber que tú le vas a dar a tu hijo? Así amanece, no tengo nada para dar al niño. Esta es la vía más fácil de la mujer cubana hacer esto. Que no hay trabajo. Para tú buscar trabajo no hay. Cuando no es comunales, cuando no es limpia piso en el clínico, yo no estoy para eso. Limpio en mi casa. Claro, bueno, el tema de la jinetería, ¿no? Claro. Como se le dice en Cuba, que lo hemos discutido tanto tiempo, regresó, ha aumentado, se ha escondido, pero sigue creciendo. ¿Cómo es? Hay una palabra que yo utilizo mucho y esa es recurrente. Los temas en Cuba son recurrentes. Okay. Hace 25 años existían las muchachas que le daban vueltas a La Habana Libre, al Riviera, ¿para qué? Para los que llegaban, el extranjero que llegaba, etcétera. Después entonces vino el periodo especial y le pusieron el nombre de jineteras. En ese momento no se le llamaba jineteras. Después vino el periodo especial, comenzaron las jineteras. ¿Por qué? Porque hubo mayor pobreza, todo. En este momento tienes esta muchacha que acabamos de ver, sigue jineteando, sigue prostituyéndose para resolver el problema de su casa ella lo dice, ante la imposibilidad de que tiene de trabajar, no solamente comunales, solamente esto, o sea, no hay mucho más que hacer. Pero la realidad es que en otros países de la América Latina, como dicen algunos observadores internacionales, también hay pobreza y hay falta de oportunidades, pero no recurren a la prostitución. ¿Cuál es la diferencia entre el resto de la América Latina y Cuba? Ok, yo quiero, vamos a ser, yo diría, bien justos en esto. La prostitución no es obligatoria cuando hay pobreza. Porque en mi familia tengo gente pobre que no se han metido a la prostitución, no son prostitutas. O sea, eso es una realidad y acá esta jovencita me lo puede decir. O sea, eso es una realidad. Vamos también a tomar las partes. Se prostituye el que quiere resolver el problema más rápido y de una manera más, digamos, jugosa. Y más jugosa. Ok, de todas maneras, esta pobre muchacha, si se ha prostituido, la verdad que el nivel de vida que tiene es bastante bajo. O sea, es una prostitución, yo diría, de las mínimas. Pero bueno, no vamos a entrar a discutir ese tema. Pero ¿qué pasa en Cuba? En Cuba, tu futuro, a diferencia de América Latina, tu futuro lo determina el gobierno. Yo le decía a ella, tú estás bailando, pero si das un patinazo, como decimos nosotros los cubanos, no bailas más, no sales más del país y se acabó tu futuro. En este país, tú tienes un problema en la compañía donde estás trabajando y tú tienes la posibilidad y la probabilidad grande de trabajar en otro lugar y de aspirar a otras cosas. Quiere decir, aquí el futuro tú te lo labras, el futuro es tuyo. En Cuba el gobierno, una entidad superior, es quien te pone freno a tu futuro y determina tu futuro. Destino. Déjame mostrar otro fragmento, adelante. El futuro de los jóvenes, el futuro del país de los jóvenes, si algunos dejan de estudiar, dejan para ponerse a trabajar, porque no tienen dinero para mantener a su familia, porque la mamá está enferma, o la abuelita, o esto, ¿me entiendes? Y hay mucha necesidad. No hay salario, no hay nada. Y todo el mundo está emigrando de aquí. Porque están buscando mejoría y quieren cooperar y quieren salir de esto, que esto quita en candela. ¿Qué es lo que tú le dijeras a esos muchachos, ya después de haber visto las oportunidades en la Yuma? Pues nada, que crean en sí mismos primero, que se levanten, que estudien y que trabajen,
que trabajen, que sean inteligentes y decididos a la hora de que tengan la oportunidad y tomar la decisión que yo tomo. Y dar el paso entonces en realidad es lo correcto, no quedarse. Yo creo que sí. Claro, pero entonces volvemos nuevamente a la solución individual versus la solución colectiva. Claro, pero el problema es que tú no le puedes exigir a un joven una solución colectiva cuando su entorno y su circunstancia no le permite colectivamente ir hacia adelante. Entonces, desde el punto de vista, mira, es la discusión, ¿no? Te tienes que quedar en Cuba y tienes que luchar en Cuba. Pero entonces tú me vas a decir a mí, sí, pero tú te fuiste y tú estás hablando desde el programa de María Elvira Salazar en Miami. Entonces, ¿cómo yo te puedo exigir a ti que tú te quedes si ya yo me fui? Pero al mismo tiempo, si tú te quedas, ¿cuáles son las probabilidades y las posibilidades que tú tienes de echar adelante? Es un tema sumamente complicado, es muy difícil. Y mira, la hora entera de programa no alcanza para discutir lo que está pasando dentro de Cuba en este momento, que todo parece que sí, pero realmente no. Entonces y ahí están los balseros para hay cambios económicos, pero entonces ahora la noticia de hoy por la tarde es 19, 22 ahí en las Bahamas. 19. En Cat Cay, y detrás vendrá otra balsa con más. Entonces, ¿hay cambios o no hay cambios? ¿Está mejorando? ¿No está mejorando? Bueno, es que por eso mismo los balseros demuestran que esas reformas económicas que ha implementado el gobierno no dan. No dan, absolutamente. Siempre un gusto. Regrese más a menudo. Gracias, señorita. Y muchísima suerte en los Estados Unidos. Ya regreso con Parte de Guerra. Hola María Elvira, buenas noches. El alcalde ebrio perdió el control de su vehículo y chocó por detrás a 4 jóvenes porristas de edades comprendidas entre 14 y 17 años, a los que él y su gobierno deberían cuidar. De 44 años de edad, Alan Long, alcalde de la ciudad de Murrieta, en California, y jefe de un batallón de bomberos en su ciudad, no aprobó el examen de sobriedad que se le practicó de acuerdo a lo declarado por el teniente Julie Hoxmeyer de la policía local. Y estaremos muy atentos a los resultados que arrojará el examen de alcoholemia. Esa misma noche, el irresponsable funcionario pagó ipso facto la cantidad de $50,000 en una fianza que pudiera ocultar su notoria permanencia en la cárcel. Por los momentos, sigo pensando que ellos, nuestros funcionarios, deberían ser pechados con mayor severidad cuando infringen la ley que juraron cumplir. Y seguiremos esperando a que el sistema de justicia actúe en las próximas horas contra el alcalde, quien no merece nuestra confianza, ni que le paguemos el sueldo con el que cancela sus fianzas por violar la ley y poner en peligro nuestras vidas. Esto es Parte de Guerra. Les habló Bernardo Jurado para María Elvira Salazar. Crisis en el Vaticano. Papa Francisco provoca rebeldía y oposición de 5 cardenales. Escucho de obispos y curas que las personas se le están acercando para recibir los sacramentos porque creen que la iglesia ya ha cambiado su enseñanza, y eso no es saludable y hace que las heridas sigan creciendo al crearse las personas una expectativa que no es real por culpa de lo que han escuchado. Bueno, ustedes acaban de ver a uno de los cardenales que era parte del sínodo. Sínodo es ese grupo que se estaba reuniendo, los cardenales, los obispos, para escribir como las nuevas directrices, las nuevas reglas que quería establecer el Papa Francisco. Aquí está uno de los cardenales que estaba en contra de la voluntad del Papa y que estaba de cierta manera como disculpando y diciendo: yo no soy verdaderamente el canalla. ¿Quién lo puede explicar mejor que este caballero que está a mi lado, el señor César Vidal, doctor especialista en religión, historiador, novelista, aparte de tener muchos otros títulos? Muchas gracias, profesor. Entonces, un placer. ¿Qué está pasando? ¿A Francisco le salió mal, o algunos consideran que su grupo no le respondió a su llamado de inclusión de los divorciados y los homosexuales en la iglesia? ¿No es así? Bueno, el Papa Francisco pretendía 4 cosas, tratar 4 temas. Bien. Anticonceptivos, parejas no solo homosexuales, sino parejas de hecho, el caso también de los escándalos sexuales y los divorciados, si podían acceder o no a los sacramentos. Esos eran los 4 Pero temas. vamos a quedarnos con 2.
Los divorciados vamos a quedarnos... y los gays. Bueno. ¿Qué es lo que estaba diciendo Burke? Bueno, en el caso de Burke es una de las piezas que ha caído en esta partida de ajedrez entre Francisco y otros obispos. Pero que Francisco no sé cuál es Francisco el verbo correcto, lo expulsó, lo sacó, lo acaba de votó, destituir. O lo destituyó. Es decir, Raymond Burke es un cardenal que se ocupaba hasta ahora de lo que sería el equivalente a la Corte Suprema dentro del Vaticano. Bien. Y que sostenía que evidentemente determinados cambios no se podían producir porque esa Corte Suprema se ocupa sobre todo de casos matrimoniales. Bien. Y le pretendían cambiar las reglas. Ahora le pregunto, es así, para ponerlo bien sencillo, el Papa Francisco se da cuenta que Burke no estaba siguiendo los lineamientos que él le gustaría ver en el sínodo y por lo tanto fuera. ¿No es Yo así? creo que esa es la explicación más sencilla. Más sencilla. Vamos entonces al próximo, que es el cardenal Napier. Escuchemos lo que dice Napier. En cierto modo, se trata de una mala interpretación que refleja a quienes le gustaría que sucediera en lugar de lo que está pasando o va a pasar. Estamos trabajando desde una posición irremediable. El mensaje ya está fuera. Es lo que el sínodo está diciendo, es lo que la Iglesia Católica está diciendo, y no es lo que estamos diciendo en absoluto. Así que no importa cómo intentemos remediarlo. Usted me perdona, pero para mí es demasiada palabrería. Bueno, ¿qué es lo que está tratando de decir? sencillo. Nuevamente lo Bueno, que está diciendo, es yo muy no fácil. soy el malo. Bueno, Wilfrid Fox Napier es surafricano. Bien. Es muy importante porque él une a todos los cardenales y obispos africanos contra las reformas del Papa Francisco. Ok, espere, sí, ¿por qué este señor está en contra de esas reformas? Nuevamente, Bueno, pues los muy divorciados y los sencillo, pues homosexuales. porque lógicamente choca con lo que ha sido hasta ahora la práctica de la Iglesia Católica y considera que esa práctica no se puede cambiar. Y Napier tiene una enorme importancia. Muy bien, pero esa práctica no se puede cambiar, pero ellos mismos, porque fue el cuerpo cardenalicio, no los cardenales los que escogieron a Francisco, ahora le están diciendo sí, pero no. Bueno, pero eso ¿No es tiene así? lógica, es decir... ¿Por qué tiene lógica? Pues porque el Vaticano es una monarquía electiva, pero en todas las monarquías electivas la aristocracia que elige limita los poderes del monarca. Ah, hasta aquí llegaste, Y no hasta te aquí hemos puedes ir. llegado. Y eso es lo que le están Exactamente. diciendo Y a eso es lo que le Francisco. están diciendo. Me encanta. Vamos a ver entonces a Ruini. Vamos a ver, señor director, si usted me pone la fotografía de Ruini. Cardenal Camilo Ruini es otro del grupo de los 5 que le dijo al Papa, no nos gusta tu idea. Bueno, es un personaje importante, menos importante que los anteriores, pero que representa lo que sería la línea dura de la curia. Es decir, estos cambios no se pueden acometer. Y la razón por y la la razón cual fundamental no se puede, es ¿cuál? exactamente la misma que mantiene Napier o que mantiene Burke. Es decir, nosotros no podemos ir en contra del depósito de la revelación de la Iglesia Católica. En otras palabras, no podemos ir en contra de lo que, de lo que hemos enseñado hasta ahora. Hace 2000 años. Bueno, teóricamente 2000 años, en realidad mucho menos, porque Sí, las disposiciones matrimoniales vienen desde el Concilio de Trento pero en el vamos a siglo decir, XVI. nosotros somos pero bueno, desde la hace institución, siglos. muy bien. Desde hace siglos y esto no se puede cambiar. Vamos a ver qué dice Müller. Dígame por qué Müller también es uno de los que está en la lista negra y este es alemán, dígame. Bueno, Müller además tiene una razón personal, que tiene que ver con el globo sonda que manda Francisco al inicio del sínodo. ¿Cómo que el globo sonda? Sí. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Cuando Francisco empieza el sínodo, como sabe que esto es una partida de ajedrez, él lanza un globo sonda. Y ese globo sonda es el cardenal Casper. Globo que sonda es muy significa conocido, que es como alguien es que un mande para intento tantear. Para tantear. Bien. Entonces Casper tiene la primera predicación porque Casper es muy conocido como una persona partidaria de acoger a los divorciados. Y la idea es ver cómo reacciona la gente ante Casper. Si efectivamente los obispos y los cardenales no reaccionan mal frente a Casper, intentamos avanzar en esa posición. ¿Qué es lo que sucede? Que inmediatamente Müller, que es tan alemán como Walter Casper, sale al quite y dice, no, esto lo pensará Casper, que es alemán, pero yo soy tan alemán como él, y la Conferencia Episcopal Alemana no piensa lo que acaba de decir Casper. Pero no obstante, también está en la lista de los que le dijo al Papa. No. Por supuesto. Vamos entonces a ver uno más y ahora hablamos entonces de los que le dijeron que sí. Gadecki. Stanislao Gadecki fue como que el primero que dijo, te equivocas, Francisco. Bueno, claro, pero es lógico, porque es el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, que posiblemente es la conferencia episcopal más conservadora de toda Europa. Los polacos son bien. Son muy conservadores y en ese sentido inmediatamente Gadecki dice, esto es inaceptable.
Es decir, esto choca con lo que ha sido no solamente los papas anteriores, sino que apela específicamente a Juan Pablo II. Es decir, Juan Pablo II se tiraría de los pelos si hubiera escuchado esto. Se levanta de la tumba, estaría en esta situación. Y cómo es posible, Francisco, que se te ocurre hacer este tipo de cambio. Ahora, dos preguntas antes de entonces ir a la última, que es cuál es el costo político, si es que alguno, y está este señor sin duda que tiene que estar muy preocupado. ¿Cuál es el costo político de haberse enfrentado a Francisco? Bueno, el costo algunos lo han pagado. Bork ya no es el presidente de la Corte Suprema del Vaticano. En el caso de los otros van a aguantar bien, porque al depender de sus respectivas conferencias episcopales va a ser muy difícil que el Papa los pueda remover de ahí. Ok, y ahora, muy difícil que los pueda remover, pero no obstante, entonces hay una riña entre Francisco y no vamos a decir, no son bueno, su, yo creo que hay grupo, gente, yo creo que hay gente que puede caer, es decir, yo creo que puede caer Miller, creo que puede caer Paul, por ejemplo, que es el jefe de las finanzas vaticanas y que se ha enfrentado con él y que también podría caer, y ha caído Bork. Más allá es muy complicado porque las conferencias episcopales funcionan con mucha autonomía. Y lo más que podría esperar Francisco es que, por ejemplo, en el caso de Gadecki, si le quedan 1 o 2 años al frente de la Conferencia Episcopal Polaca, no sea reelegido al frente de la Conferencia Episcopal Polaca. Ahora, yo creo que en estos momentos Francisco se ha dado cuenta de que no consigue 2/3, que tiene de alguna manera que plegar la situación y que de alguna forma quizá a finales del año que viene pueda intentarlo otra vez. Pero creo que lo tiene muy difícil. Entonces Francisco ha sido el huracán Francisco en el Vaticano. No, yo creo que no ha sido el huracán, pero ha sido el gran derrotado. Él ha sido el gran... quiso ser un huracán y no lo logró. Bueno, yo creo que quiso ser una brisa, porque tampoco fue tan duro lo que estaba planteando, pero evidentemente no pudo con ello. Porque pero entonces es el gran derrotado. Pero es el gran derrotado. Explíqueme por qué es el gran derrotado. Muy sencillo, porque incluso las reformas que pretendía Francisco eran muy moderadas. Es decir, él no pretendía admitir el matrimonio de homosexuales, pero sí pretendía que se aceptara una declaración de que los homosexuales podían ofrecer algo a la Iglesia. Y no se ha admitido ni siquiera eso. Pero siquiera... quédese ahí, fíjese, ni siquiera entonces abrir las puertas de las iglesias y de las parroquias para que los homosexuales se sientan bienvenidos. Bueno, pues el problema es que al final la última declaración, que era muy suave, que era que había que tratarlos con benevolencia, no ha salido adelante. Tampoco. Entonces fíjense, déjenme mostrar lo que dice Burke, pero fíjese lo que está diciendo aquí el profesor. Ni siquiera algo tan leve, tan suave, pues como que tienen algo los gays que ofrecer como personas decentes. Eso por supuesto se descartó. En el área en que la que trabajo es para la que estoy preparado, en la iglesia estamos dispuestos a aceptar cualquier tarea, confío en que esta nueva asignación, Dios me bendiga, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que quiere decir en el final? Bueno, y por supuesto en el caso de Napier, la insistencia ha sido que eso es inaceptable en África. Y es el caso también de los obispos y de los cardenales asiáticos. Dígame, esa es la parte de los homosexuales. Esa es la ¿Qué parte pasa de los con homosexuales. los divorciados? ¿Qué pasa con los divorciados? Pues que los divorciados, que lo que se esperaba era que cada obispo decidiera si los admitía, por ejemplo, a los sacramentos, es decir, dejar una cierta autonomía a los obispos, no la van a tener. ¿Tampoco? Tampoco. Es decir, aunque el obispo quiera, no puede. Bueno, digamos que si el obispo se empeña, a lo mejor miran hacia otro lado, que es la tesis de Casper siempre, pero no van a tener ni siquiera eso. Y en el tema de los anticonceptivos, y esto verdaderamente casi es cómico, pretenden avanzar los anticonceptivos en el mismo momento que asciende a los altares este Papa a Pablo VI, que fue el padre de la Humane Vitae, donde se condenaba la píldora y los métodos anticonceptivos, es decir, eso estaba condenado. ¿Dónde deja todo esto de una manera sencilla para el público al Papa Francisco? Bueno, yo creo que le deja en una situación en la que él está derrotado, en la que lógicamente no se puede imponer porque no consigue ni siquiera la mayoría de 2/3, y donde tiene que esperar quizá a que haya gente que se jubile y que aquellos que le sustituyan sean más cercanos a sus pero tesis. fíjense lo que está diciendo, que los cardenales que se jubilen. Estamos hablando de un papa que no tiene 50 años. Entonces la realidad es que esta gran revolución que muchos pensaron que este señor podía establecer dentro del Vaticano, se la están frenando. Bueno, yo creo que él también lo creía. A mí me informaron hace un año y pico en el sentido de que pensaban que esto pasaría adelante. Es obvio que no ha pasado. Mucho más claro la idea de lo que está pasando dentro de la Iglesia Católica. Ya regreso.
Continuamos entonces hablando con el profesor César Vidal sobre lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica. Sin duda que una gran cantidad de nuestra audiencia es católica. Hay mucha gente, y usted lo sabe bien, hasta el mismo presidente Obama felicitó a Francisco. Le dieron todos los premios, todas las portadas en las diferentes revistas de los Estados Unidos, porque era la gran revolución, el gran huracán, Francisco, y usted me está diciendo que la primera brisa se la han detenido. Vamos entonces, no solamente eso, sino hay un grupo de estos cardenales que van a ver al ex papa, a Benedicto, ¿no es así? Entonces, ¿por qué le piden ayuda al ex papa, que ahí está en pantalla? Yo creo que eso tiene una enorme lógica, es decir, el ala más conservadora lo que pretende es movilizar a Benedicto XVI y decir, a este hombre se le están yendo las cosas de las manos, está saliendo a Francisco. Las cosas están saliendo de su cauce, y esto es absolutamente inaceptable porque, al menos en teoría, la Iglesia Católica tiene una revelación contra la que no puede ir. Y en ese sentido van a pedir ayuda a Benedicto. ¿Y qué le contesta Benedicto? Bueno, Benedicto XVI, pues yo no sé si les dijo, aparta de mí este cáliz, pero debió de decirles algo muy parecido. No le dijo, yo no soy papa. Porque la idea es, yo no soy papa, evidentemente yo soy una figura extraña que se ha creado últimamente, que es la del papa emérito, y por supuesto no quiero saber nada de esto. Okay, ¿dónde está Benedicto? ¿A dónde lo fueron a buscar? Bueno, a él le van a buscar, él vive dentro del Estado Vaticano, y vive dentro del Estado Vaticano en contra de lo que él siempre quiso, que era retirarse en un monasterio alemán, porque hay una serie de causas judiciales que hay entabladas contra Benedicto XVI. Pero escuchen esto, hay causas judiciales, en otras palabras, diferentes autoridades legales de diferentes países lo están buscando. Por ejemplo, Estados Unidos. Al ex-papa. Sí, porque hay presentadas una serie de acusaciones contra él en el sentido de que él es cómplice de que no se persiguiera a gente que había perpetrado delitos sexuales. A los pedófilos, exactamente, a los curas pedófilos. Exactamente. Que él los apañó, los cuidó. Bueno, para ser sinceros, él en realidad obedeció órdenes, es decir, Juan Pablo II no quería perseguir a esta gente, Benedicto XVI, que entonces era simplemente el cardenal Ratzinger, obedeció órdenes, y hay una serie de demandas en distintos países, incluso, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuando él visitó Estados Unidos, él recibió del presidente Bush una confirmación de que tenía inmunidad como jefe de Estado. Pero desde el momento en el que él deja de ser papa, él ya no es jefe de Estado, y por lo tanto, si él se hubiera ido a vivir a Alemania, hubiera existido el riesgo, por ejemplo, de que algún tribunal norteamericano o algún tribunal italiano hubiera pedido la extradición para que se enfrentara con estas acusaciones. Como ocurrió con Pinochet cuando fue a Londres. Salvando distancias, como ocurrió con Pinochet cuando fue a Londres, efectivamente. Entonces, por eso entonces él vive encerrado en el Estado Exactamente. Entonces, Vaticano. Para evitar esta situación, él, que siempre se quiso retirar a un monasterio alemán, por el que tiene una especial querencia, finalmente va a terminar sus días confinado en el Estado Vaticano, porque es la única manera de estar protegido. Pero eso además es avergonzante. Sí, yo no creo que realmente toda la culpa sea suya, para ser honestos, pero en cualquier caso, si pidieran la extradición, el problema internacional que se crearía es tremendo. Es decir, si ahora mismo una juez del Estado de California le pide la extradición a Angela Merkel porque Ratzinger viviera en Alemania, la situación sería una situación muy tensa, porque seguramente habría que ceder a la extradición. Sí, pero él igual no quiere causar esas olas. No, evidentemente esa es una cuestión que se evita estando recluido hasta la muerte en el Estado del Vaticano. Al quedarse en el Vaticano. Efectivamente. Ahora, el hecho que él no quiera haber ayudado a Francisco, ¿lo hubiera podido hacer de alguna manera? Yo creo que la tesis de Benedicto XVI no era la tesis de Francisco, es decir, difícilmente le iba a respaldar unas tesis con las que no está de acuerdo, pero también creo que ha sido bastante leal en el sentido de no le voy a crear problemas al Papa reinante. Ok, dígame entonces, el hecho de que sin duda que el feligrés católico homosexual o divorciado que me está mirando, se le han bajado los ánimos porque hubo mucho entusiasmo en pensar que iban a estar bien recibidos en las parroquias. Eso entonces puede todavía aumentar más la fuga que hay, usted bien la conoce, de feligreses católicos hacia los cristianos evangélicos, los movimientos protestantes no tradicionales. Bueno, en el caso de los divorciados, sin duda. Es decir, en el caso de los divorciados sí, porque ese es un problema que generalmente no afecta a las iglesias protestantes, donde existe el divorcio, no existe el repudio, pero sí existen causas de divorcio, la gente se puede volver a casar, ese es un problema que no tendrían. En el caso de los homosexuales depende de lo que estén esperando. No, pero estoy hablando en términos generales, sabemos que hay muchos católicos que han abandonado las filas católicas porque
que no se han sentido incluidos. Bueno, pues yo creo que no se van a poder sentir incluidos en el futuro, siento decirlo, claro, pero evidentemente no va a haber entonces salida. la fuga hacia, y lo vemos en todo Centroamérica, las filas y en Sudamérica, las filas de las iglesias cristianas evangélicas están llenas de ex católicos. Pero no solamente eso, usted que es un experto también en la parte del Islam, también ahora se puede decir que hay como una atracción bueno, no será en el caso de los homosexuales y no sé en los otros casos. Claro. Ahora, esta es otra derrota añadida, y me alegro de que lo menciones, para el Papa Francisco, porque una de las razones de la elección del Papa Francisco, que es un hispano no étnico, era el hecho de que pudiera frenar el avance de las iglesias evangélicas en Hispanoamérica. Y en ese sentido es una de las dos grandes razones de su elección. Claro, este elemento que era muy importante, elijamos a un hispano que no sea ni mulato, ni mestizo, ni indígena, sino que sea blanco, aceptable, europeo, aunque sea hispano, pues evidentemente esto se ve frenado, porque en estos momentos ese elemento ha sido un elemento que ha quedado muy tocado, muy erosionado, muy herido en este sínodo. Me parece que es un punto extraordinario, porque siempre supe que la Iglesia Católica quería mantener por lo menos a los feligreses y parar la fuga. Bueno, cerca de 1 millón de personas, ¿no es así? Usted sabe. Bueno, es bastante más, pero al año, en el caso, la fuga de los al año católicos. sí, al año la fuga posiblemente. De los católicos, cerca de 1 millón de católicos supuestamente se escapan de la Iglesia y van a buscar otra fe. Hay otro elemento más que Francisco debe estar sufriendo mucho, y es que también se le eligió para llevarse bien con los regímenes socialistas del siglo XXI y posiblemente no van a durar más de esta década, lo cual es una fortuna. ¿Regímenes socialistas usted me quiere decir Estoy el chavismo? hablando de Cuba, estoy hablando del chavismo, estoy hablando de Evo Morales, etcétera, etcétera, porque él fue muy dialogante con todos ellos. Y incluso esa razón de elección, pues yo creo que está disminuyendo, gracias a Dios. Gracias, profesor. Fue un placer. Ya regreso. Bueno, este es el quinto segmento que siempre me encanta porque puedo hablar con usted a través de las redes sociales. Ahí están en pantalla, ya sea Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, por cualquiera de ellas. Me encanta que usted me escriba y se comunique conmigo. Y, por ejemplo, lo hizo así José Daniel. Vamos a ver qué dice. Felicitaciones al pastor Delgado. Aquí las cosas andan acaloradas también respecto a ese tema. Pero los principios bíblicos son faro que no pueden moverse, de lo contrario no nos irá bien. Bueno, entonces usted está de acuerdo de cierta manera con los cardenales, como estábamos discutiendo en el último segmento, que no le dieron el ok al Papa Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros, José Daniel, y gracias por felicitar al pastor Delgado. María Pilar García. Ante tanta discusión, pregunto, ¿qué hacen los cristianos cuando los hijos les salen homosexuales? Los echan fuera de la casa y del lado de la familia. Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Cada cual es como es. Bueno, entonces usted, María Pilar, piensa muy similar al Papa Francisco. Ya usted estaba escuchando la discusión en el último segmento. Estamos en la democracia y en la libertad y cada uno piensa como quiera. Le agradezco a usted, a ambos, los comentarios y me gustaría que me siguieran escribiendo a través de las páginas sociales, perdón, de las redes sociales que ahí están en pantalla y también a través de mi página del internet que es mariaelvirasalazar.com o miratv.tv. Como siempre digo al final de todos los programas, y ese sí es verdad, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Gracias a Bobby, sin duda que es el mejor éxtasis, la mejor peluquería en el sur de la Florida, la señora Dania Víctor por la cara. Y gracias a la señora Gabriela Arango. Los mejores trajes que hay en el sur de la Florida me los pongo yo y son de ella. Gracias nuevamente por la sintonía. Nos vemos mañana a la hora de siempre aquí en Mira TV. Hasta entonces, buenas noches.